Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hacer la clase correspondiente a el día martes 18 de julio. Em, el otro día estuvimos analizando lo que era el modelo de regresión logística, si ustedes recuerdan. Hablamos de la función de enlace y hablamos de lo que era el modelo, ¿no? Hicimos un ejemplo, ¿se acuerda? Con la probabilidad de macho satélite. Teníamos ahí los datos de CRAPS, que lo analizamos el otro día en el aula. Y en esos datos de CRAPS teníamos, a ver un ratito, teníamos el número de machos satélites, pero el otro día con regresión logística modelamos la variable Y, que era un 1 si la cangrejita tuvo machos satélites y era 0 si no. Si ustedes recuerdan, teníamos para predecir el peso, el ancho del caparazón, el color y el espinazo. Y el otro día explicamos qué era cada uno de esos, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, hicimos regresión logística entre y el ancho. El día de hoy vamos a seguir trabajando con esos datos, pero, eh, vamos a ver otros modelos. El día de hoy me interesa modelar el número de machos satélites. Entonces vamos a tener o hacer modelos de datos de frecuencia. A ver, un ratito. Ahí fue, datos de frecuencia. O cuentas. O cuando tenemos cuenta de alguna cosa, ¿no? Los datos de frecuencia, una de las distribuciones que viene a la mente es la distribución Poisson. La distribución Poisson, que ya la hemos visto antes, vimos la semana pasada que también pertenece a la familia exponencial de distribuciones. Entonces, queremos aprender con ella el día de hoy. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el caso de la distribución Poisson, la, el parámetro natural era el logaritmo de la tasa de la Poisson? Entonces, vamos a hablar del modelo en particular log lineal. En el modelo log lineal, el logaritmo de la media de la Poisson en función de un vector de variables explicativas x es igual a una constante más un parámetro por el primer x más etcétera más un parámetro por el último x, el último parámetro por el último x, ¿no? Entonces ese de ahí viene siendo el modelo log lineal, donde se utiliza la función de enlace lineal. Claro, si usted se fija aquí, mu en función de x queda como e elevado a todo eso, ¿no? Entonces, realmente es, bueno, vamos a poner así, e elevado a la alfa más beta 1 x1 más etcétera más beta p xp. Pero realmente, cuando usted tiene en el exponente sumas, realmente lo que se está haciendo es multiplicando, ¿no? Con la base e. Entonces, este es un modelo multiplicativo en el que tendremos e a la alfa como una constante. Aquí podremos también escribirlo así, e a la beta 1 elevado a la x1, etcétera. Y el último sería e a la beta p elevado a la x1. Entonces es básicamente una serie, digámoslo, de constantes elevadas a las variables de explicación. A eso equivale este modelo. ¿Ok? Un modelo multiplicativo. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto de una de las variables aumentarla en una unidad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a x1 cojo y le aumento x1 más 1? ¿Cuál sería el efecto? Bueno, vamos a suponer que tenemos por un lado la aumentada, ¿verdad? E a la alfa, e a la beta 1, por x1 más 1, etcétera,
y la última e a la beta p por x a la p. Solamente le hemos aumentado 1 a x1 y ahora le vamos a dividir para la media sin aumentar 1 en x1. Es decir, la media e a la beta 1 elevado a la x1 multiplicado por, etcétera, e a la beta p elevado a la xp. ¿Y qué es lo que aquí sucede? Casi todos se cancelan, ¿verdad? Excepto aquel que modifique x1. ¿Qué dará como resultado aquí? Dará como resultado e a la beta 1, simplemente. Oh, se quedó con... Ahí sí. Ya se quedó con ese color. E a la beta 1. Hoy no se cambia. Ahí cambió. Qué terrible. Ok, es un whiteboard de Microsoft. Bien. Entonces ese sería e a la beta 1. Entonces e a la beta 1 viene siendo como la tasa de cambio en la media cuando x1 aumente en una unidad, manteniendo las otras variables fijas. Entonces ya mismo que hacemos el ejemplo vamos a tratar de ver qué significa eso, ¿no? Cómo representa un incremento. Pero aquí vamos viendo que es un incremento multiplicativo, ¿no? Es la división de aumentado 1 dividido por el de no aumentado 1 lo que nos da esto. Entonces eso nos va a ayudar a interpretar el parámetro y con el ejemplo lo vamos a comprender mejor. Entonces me gustaría considerar los datos que hicimos en la clase pasada. No voy a explicar muchos datos porque ya los expliqué en la clase pasada y los quiero considerar usando R. Entonces vamos aquí a comenzar un nuevo script y vamos a hacer un modelo. Bueno, primero vamos a leer los datos, ¿no?, de las cangrejitas. Read.table. Vamos a ponerle rcrabs.txt. Header igual true. O para no poner eso le pongo readTheLim. Ah, no, readTable está bien. Header igual true. Ya. Me dice que no existe. ¿Por qué no existes? Class.dat se llama. Le puse txt. Corregimos aquí. Ya, entonces ahí he leído. Ya hemos visto este antes. Tenemos aquí el número de machos satélites, que es la frecuencia que queremos modelar, SAT, versus el width, que es el ancho del caparazón. ¿Ok? Voy a poner el código que les hice en la clase pasada, porque quiero también sacar algunas cosas de ahí que me van a servir. Porque ese día ya lo vimos, ¿no? Lo explicamos en clases, entonces voy a poner ese código ahorita, aquí de aula virtual. A ver. Vamos a ver, datos categóricos, primer PAO. Vamos a ver aquí, creo que se los puse en módulos, me parece. Les subí el código el otro día, ¿no? Creo que era este. Ahí estaba, ya les había subido hasta los datos, ¿no? Bien. Entonces, ¿se acuerdan que el otro día hicimos cortes? La clase del 13 de julio, ahí está. Hicimos cortes y para ver los anchos. ¿Se acuerda que hicimos intervalos para los anchos? Pero antes de hacer los intervalos, hagamos un gráfico primeramente, ¿no? Comencemos con graficando los datos. Número de machos satélites es SAT versus width antes de hacer el corte, ¿no? Y así se ven los datos. Entonces usted ve eso y aparentemente no hay ninguna relación entre el número de machos satélites y el ancho. Porque si se da cuenta que pareciera ser que son los mismos números de machos satélites en casi todo. Es más, usted diría aquí que parece como que sube y después baja, ¿no? Y el otro día con la regresión logística vimos que la probabilidad de machos satélites aumentaba con el ancho, ¿se recuerda? Eso vimos en el ejemplo de la clase pasada. Entonces,
Aquí no vemos efecto. Pero, ¿por qué? En la logística pasa algo parecido. Son datos discretos, hay agrupación, y aquí en el dato quizás no vemos el cuadro completo, ¿no? Entonces, la clase pasada, y vamos a hacer lo mismo, nosotros cogimos e hicimos cortes, ¿no? Voy a hacer el corte con las tablas aquí para verle, ¿no? Más o menos van de 20 a 34 los anchos, ¿no? Entonces hicimos los cortes, si ustedes recuerdan, de 20 a 23.5, de 23.25 a 24.25, a 25.25, a 26, y así 29, 25 y 34. La mayoría son intervalos de 1, pero los extremos son un poquito más grandes porque eso tenían muy pocos puntos si los hacíamos de 1. Entonces quedaban frecuencias bajas, ¿no? Y aquí le aplicamos la función cut a los anchos de... La vez pasada le llamé cangreja, ahora le he llamado crabs. Está bien. A los anchos de crabs, de cangrejas, y con esos cortes, y ahí notamos, ¿no? Este primer intervalo tiene 14, el último tiene 14 y los del medio tienen 14, 28, 39, 22, 24 y 18. Esta es la agrupación de las... ¿Cuántas cangrejas eran? 173 cangrejitas. ¿Ok? Ahí está la agrupación. Muy bien. Esta tabla solamente nos permite ver cuántos hay en cada intervalo que definimos aquí en los cortes. ¿Ok? Algo que también hicimos la vez pasada, y esto lo voy a variar un poquito, fue calcular el ancho medio y el y medio para cada cangrejita. Esta vez vamos a hacer algo similar. Con tapply, se acuerda que a las cangrejas, en este caso le he puesto crabs, al ancho lo voy a clasificar de acuerdo a la variable ancho, que son los cortes, son los intervalos. Recuerda que ancho contiene los intervalos. Y quería sacar la media. Entonces esto me daba el ancho medio para cada intervalo. Y aquí en vez de ym vamos a sacar satm, el número de satélites medio. Entonces aquí le vamos a aplicar a la variable crabs $sat. Por cada intervalo en ancho le vamos a aplicar la media. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahorita? Tengo los anchos medios para cada intervalo y tengo números de satélites medios para cada intervalo. Ahora los graficamos. Este ya mismo pongo, dejemos el límite de 20 a 34. Y entonces, ¿qué notamos ahora? Notamos que el promedio para cada uno de estos pequeños intervalos va subiendo. Tiene una subida. Sí le notamos. Tiene una subida que pareciera hasta lineal inclusive, ¿no? Entonces, aquí en el primer intervalo, la media era baja, era 1. Segundo intervalo, 1.42. Tercero, 2.39. 2.69, 2.86, 3.87. Entonces, el promedio del número de satélites aumenta a medida que el ancho del caparazón en las cangrejas aumenta. Entonces, sí vemos una relación entre las dos variables. Claro, no las vimos en los puntos de la variable discreta, de la frecuencia, de la cuenta del número de satélites, pero al calcular la media, agrupando observaciones, en este caso, de los 173 formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases, 8 grupos para poder hacer el análisis, ¿no? Entonces vemos una subida. Ahora que vemos la subida, entonces tiene sentido quizás hacer un modelo de regresión Poisson log lineal. Entonces vamos a hacer nuestra primera regresión Poisson. Reg 1 va a ser... se me cambió el teclado al teclado de la oficina. Ok. Reg 1 va a ser GLM, algo parecido a lo que hicimos anteriormente. La fórmula va a ser SAT versus width. Note que no estoy usando el ancho en medio del satélite medio, porque ahí perdí información. Los 173 se volvieron 8 números, o 8 pares de observaciones, ancho y satélites. Entonces ahí pierdo información. Para graficar me sirve, porque en cambio el otro que tenía todos los puntos no veía bien la subida, ¿no?
Pero ya para hacer el cálculo necesito todos. Vamos a ponerle la familia. Family igual a Poisson. Ahí está. Y por default el enlace es logaritmo, ¿no? Ahí ven en la pantalla que el default de Poisson es logaritmo. Así que si no le pongo enlace, por default va a ser logaritmo. Los datos se encuentran en CRAPS. ¿Ok? Y le ajustamos, le estimamos y mire qué rápido que estimó. Vamos a hacerle el summary. Summary de reg 1. Y vamos a ver qué sucede. El modelo ajustado es menos 3.304 como beta 0 y 0.164 como beta 1, ¿no? Aquí si quieren 3.305 redondeando, ¿no? Entonces, en este modelo, el logaritmo, a ver, déjenme ver aquí, el logaritmo de mu que encontramos resulta que es menos 3.3, vamos a dejarla así, más 0.164 más 0.164 por x, donde x representa el ancho del caparazón. Ahora, ¿cómo interpretamos este de aquí? Recuerde, ¿qué pasa con el x cuando, digamos, ¿qué pasa con el número de satélites cuando el x aumenta en una unidad? Entonces, la respuesta es que la razón, vamos a suponer que tenemos el mu1, por así decirlo, va a ser menos 3.33, perdón, 3 más 0.164x. Y el mu2, una segunda media, va a ser menos 3.3 más 0.164 por x más 1, ¿no? Aquí me falta algo. Me falta poner e elevado a la eso, ¿no? Entonces, e elevado a la eso y e elevado a la eso. ¿Ok? Para no confundirlos, en la pizarra que les voy a hacer disponible en aula virtual. Ahí está, ¿no? Entonces, si ahora comparamos nosotros mu2 sobre mu1, entonces el resultado será e a la 0.164. Si quiero usar todos los decimales, pudiera yo aquí poner en una variable b, digamos, los coeficientes del modelo de regresión 1. Entonces usted ve que b contiene beta 0 y beta 1, ¿no? Y beta 1 es el segundo elemento de b. Como en R los vectores comienzan en 1, no en 0. Entonces, si yo pongo aquí x elevado a la b de u2, que sería el del ancho, eso me da 1.178. Vamos a apuntar aquí 1.178. Eso quiere decir que la media, primero, tiene crecimiento exponencial. Segundo, a medida que x aumenta en una unidad, la media aumenta en 17.8%. ¿Sí? Fíjese qué pasaría, por ejemplo. Vamos a suponer que yo cojo y trato de predecir, vamos aquí a predecir unos cuantos, ¿no? Vamos a ponerle aquí a la seleccionamos predecir con el modelo reg 1. Vamos a predecir con reg 1 el nuevo dato. Vamos a suponer que son los anchos, qué sé yo, 24, 25 y 26, ¿ya? Quiero predecir para esos anchos y vamos a hacerlo en response.
variable de respuesta. Width igual. Eso es lo que quise decir. Ya. Ahora, si nos fijamos en estos, ¿verdad? El número de machos satélites promedio según este modelo para las hembras cangrejas, en este caso las hembras cangrejas, con 24 centímetros según el modelo es 1.88, la predicción del modelo. Con 25 centímetros es 2.21. Y con 26 centímetros es 2.61. Ahora, si usted hace, por ejemplo, PRET de 2 dividido para PRET de 1, ¿de qué se da cuenta? Que este de aquí es 17.8% más grande que el de acá. Es decir, si usted multiplica PRET de 1 por 1.178.267, entonces le va a dar PRET de 2. Pero lo mismo ocurre con PRET de 2. Si usted multiplica por la misma cantidad, PRET de 2, entonces le va a dar PRET de 3, 2.612. Entonces, básicamente, por cada centímetro adicional de ancho del caparazón de la cangreja, el número de satélites aumenta en 17%, 17.8%. No es un aumento fijo como en un modelo de regresión lineal, sino que es un aumento porcentual. ¿Ok? Quizás sería bueno a ese gráfico repetirlo acá y agregarle un curve. Curve de, vamos a ver, la expresión va a ser pronostique con reg 1 data frame ancho es igual a el eje de las X, ya, el type será igual a response y vamos a agregar al gráfico actual. Ok, entonces ese es el ajuste de este modelo. Note que se ajusta bastante bien en el caso de las observaciones de acá arriba. Aquí no tanto. Aquí no vemos un ajuste tan bueno, ¿no? En el summary vimos que la desvianza residual, que se acuerdan que podemos utilizar para ver ajuste o falta de ajuste, eso explicamos también en la clase pasada en el aula, 567.88. En 171 grados de libertad parece bastante, ¿no? Si aquí hacemos, esto debía haberlo puesto acá en el summary, si hacemos por ejemplo trato de sacar la i cuadrado, el valor crítico de la i cuadrado para 0.95 con grados de libertad 171 de residual, sí, entonces eso da 202. Cualquier valor más grande que ese es considerado significativo, en este caso indicación de falta de ajuste. Si se ve eso aquí un poquito, ¿no? En esta desvianza residual se ve que falta ajuste, ¿no? Esto está muy por encima de 202, ¿verdad? Veamos si lo podemos ajustar un poquito mejor. Vamos a tratar de hacer un segundo modelo, Reg 2. Vamos a hacer un GLM, SAT versus width, igualito. Family Poisson. Pero esta vez vamos a usar como enlace la identidad. Identity. ¿Ok? A partir de Krabs. Vamos a ver qué pasa. Chispas, me salió que no tengo un conjunto apropiado de valores iniciales. Es posible que el modelo lineal aquí para estos anchos pequeños
se vaya a lo negativo. Es posible. Entonces, vamos a tratar de ver si es que lo podemos o no lo podemos ajustar de alguna manera. Pero aquí, a la ventaja del modelo log lineal es que nunca le va a dar negativo. Porque en el modelo log lineal, el que vimos primero, ups, ¿qué pasó ahí? El que vimos primero, siempre la media de la Poisson da positivo. Pero en el momento que quiero hacer yo un modelo lineal, ya no el log lineal, sino que un modelo con enlace de la identidad, que no es el enlace más apropiado para el... ya perdí mi marcador, aquí está. Para la Poisson, por lo que puede dar negativo, me sale muy igual, en este caso, alfa más beta x. Ya no está el e elevado al a. Este es el enlace de identidad. Ahora, este modelo, como no le hace el e al a, puede dar negativo. Y eso es lo que pudiera estar ocurriendo aquí, que me esté dando negativo. Ahora, vamos a tratar de ver cómo le podemos hacer aquí para que poder ajustarlo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer. A ver. ¿Cómo ajusto la identidad? ¿Cómo ajusto el modelo lineal? A ver. Vamos a ver. Nance produce. ¿Y hizo algo? No, nunca lo alcanzó a hacer. Quizás tenga que darle alguna especie de valores iniciales a los datos. Vamos a ver GLM. O sea, valores iniciales a los parámetros. Por default, los valores iniciales son automáticos. Start son los starting values del proyecto lineal. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un ABline, no un ABline, un LM de la que tengo pocos datos. SAT M versus ancho M. SAT M versus ancho M. Y aquí la línea que ajusta, digamos, estos puntos, pero como regresión regular, como regresión normal no hay problema de ser negativo, ¿no? Es menos 10.95 más 0.52. Entonces es posible que quizás con esos valores iniciales funcione un poquito mejor. Entonces vamos a probar reg 2 y vamos a tratar de darle como valores iniciales los coeficientes menos 10.95 y 0.526. Mire, ahí sí, con mejores valores iniciales convergió. Entonces por eso dice que no pudo encontrar automáticamente buenos valores iniciales. Por favor, le especifique los valores iniciales. Entonces, ¿cómo le hice para especificarlo? Hice con el que tenía datos incompletos, solo de las medias de los grupos, saqué valores aproximados. Y ahora sí ya pude hacer el reg 2. Podría hacer reg 2 así desde el principio, pero quería que lo vieran, ¿no? Porque ustedes se van a encontrar con este tipo de cosas en datos reales. Y mira, aquí está el modelo, ¿no? 11.52, 39 más 0.549 por ancho. Ahora, este punto 549 se interpreta distinto que el otro, ya no es crecimiento porcentual, como la familia, el enlace fue identidad, la función de enlace, este es un crecimiento lineal. Esto quiere decir que si usted compara, por ejemplo, media 1 igual alfa más beta x y media 2 igual
alfa más beta x más 1. En vez de ser la división, ahora vamos a hacer la resta. Mu 2 menos mu 1 es igual a beta directamente. Ya no hay que hacer e elevado a la. Entonces, es un crecimiento lineal cuando x aumenta en una unidad. Es decir, si x aumenta en si el ancho del caparazón aumenta en 1 centímetro, el número de satélites aumenta en promedio medio satélite, 0.54, un poco más de medio satélite. Es decir, por cada 2 centímetros aumentará un poco más de un satélite, ¿no? En promedio. Y podemos quizás dibujar, como es línea recta, podemos dibujarlo con Aveline. Aveline Rec 2. Y quizás le hacemos con color igual rojo. Ahí está, ¿no? Y podemos tratar de ver ahora, en el summary, este tiene 557 de desvianza. Sigue siendo una desvianza grande, mucho mayor que 200, lo cual nos llega a la conclusión de que no se ajusta muy bien. Pero comparado con el summary del anterior, era 567, el summary, la desvianza bajó en 10, ¿no? Entonces, hay evidencia de que no se ajusta bien. Este lineal funcionó un poquito mejor, la desvianza bajó en 10, pero no es que bajó tampoco tanto. Pero ahí está bien, ¿no? Es posible que si ponemos las otras variables dentro del modelo, a lo mejor funcione mejor, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que las variables que teníamos color? Y color era hasta cierto punto ordinal, ¿no? Va desde un color más claro hasta un color más oscuro. Entonces quizás podamos los números utilizarlos como puntajes, como scores. Y la condición del espinazo también tenía una ordinalidad, ¿no? Iba desde el bueno hasta un poco más dañado y un poco más dañado. Una parte del caparazón dañada o gastada o las dos partes, ¿no? Entonces también tenía una ordinalidad. Podemos dejarlos como numéricos. Aunque también los podemos tratar como categóricos, ¿no? Pero vamos a tratarlos como numéricos. Y vamos a tratar de ver si es que podemos también incluir el peso, el color y el espinazo. Lo vamos a poner como numéricos todos, ¿ok? Entonces vamos a hacer un rec 3. Vamos a hacer un rec 3 parecido al rec 1. Lo vamos a hacer log lineal, el rec 3. Y vamos a agregar aquí ancho más, ¿qué más era? Más peso, más color y más condición del espinazo. Vamos a hacer el summary de rec 3. Y sigue habiendo una falta de ajuste. 551. Como que no bajamos tanto tampoco. Estamos mejor que el de acá, que era el lineal en función de sobre el ancho. Pero tampoco es que bajamos tanto en la desvianza. Con este modelo al menos, ¿no? Parece ser que tanto que el ancho ya no quedó tan importante aquí. Que ahora quedó importante fue el peso y el color. Estos quedaron significativos, ¿no? Según esta prueba de Wald que está aquí. Entonces, ¿podemos mejorar? Bueno, antes de hablar de las mejoras que debemos de hacer, me gustaría analizar un poco más los datos, ¿no? Acá teníamos, le hice una tablita de ancho. Vamos a volverla a hacer acá. Ok, la tablita del ancho me decía cuántos tenía en cada grupo, ¿no? También teníamos la media del ancho, ancho M, que me decía cuánto es el ancho promedio en cada grupo. Ok. Ya.
lo que no saqué fue el número de satélites. Entonces vamos a obtener los satélites. Voy a llamarle satélite total ya. Tenemos satélite medio, ¿verdad? Espérese, satélite medio, que me daba el promedio de satélites por grupo. Voy a sacar un satélite total, que va a ser el satélite medio. Y aquí vamos a ponerle este table de ancho, lo vamos a grabar como n. Es decir, cuántos hay por cada categoría, ¿ya? Entonces vamos aquí a calcular satélite medio multiplicado por n. Cosa es que eso me da exactamente el número de satélites en cada intervalo. En total, número de satélites en total. ¿Ok? Ya tengo el satélite medio. Y me gustaría también tener el satélite B, la varianza del número de satélites. No, este total no lo necesito, perdonen. Lo iba a hacer para algo, pero mejor no voy a hacer eso porque tengo que cubrir otras cosas. Déjenme borrarlo. Ya. Necesito la varianza. Entonces para la varianza vamos a tapply a la función grabs $sat. Vamos a aplicarle según el ancho, que era esta variable de intervalos, aplicarle la función var. ¿Ya? Ahora fíjese, si fuera Poisson, uno esperaría que las medias sean más o menos iguales a las varianzas. Quiero poner aquí una tablita que contenga el tamaño de muestra, el ancho medio, número de satélites medio y el número de satélites de varianza. ¿Ok? Entonces aquí nos ubicamos, sabemos cuántos son en cada uno, cuánto es el ancho medio. Vemos que el promedio de satélites va subiendo, pero ahora fíjese en la varianza. Si fuera Poisson, las varianzas serían aproximadamente igual a la media. Pero ¿qué vemos? Que las varianzas son mucho más grandes que las medias en todos los casos. Ni siquiera es que va alrededor de las medias. Por ejemplo, aquí la varianza es como 1.7 más que la media. Acá es como 7 más. Acá como 4 más y así. Esta es la peor, ¿no? Este creo que es casi 9 más, ¿no? Entonces, no, la peor está la de acá. La de acá es como 12 más. De 4 a casi 17. 13 más casi. Entonces, tiene varianza más grande que la Poisson. ¿A qué se puede deber eso? Eso se pudiera deber a que tenemos, por ejemplo, en este caso solamente considero el ancho, puede que haya otras variables que también estén interfiriendo en la media. Entonces, lo que a lo mejor tengo es una mezcla de varias Poisson con variables que no he considerado, que no son parte de este experimento, y que al considerarlas como una sola Poisson para cada ancho, entonces voy a tener una Poisson con sobredispersión. Es decir, para poner las ideas, ¿no? Puede que cuando el ancho sea igual, que sea a 26 centímetros, ¿verdad? O 26, pero no me acuerdo, creo que eran centímetros. Sí, centímetros creo que son. 26 centímetros. Entonces, puede que dentro de ese ancho hayan otras variables que no hemos considerado. A lo mejor existe una variable de aroma, a lo mejor existe una variable de edad, o a lo mejor otras, que puede que sean las que también ayuden a determinar la verdadera Poisson. O sea, a lo mejor para x igual a 26, quizás si tiene un cierto aroma, tiene una media. Vamos a poner una media. Si tiene otro aroma, tiene otra media. Si tiene otro aroma, o si tiene un... Este es para un aroma y una edad, o menores de cierta edad y con un aroma dan este. Mayores a la misma edad y con el mismo aroma dan el de acá. Y así, con el otro aroma, menores de la edad y mayores de la edad. Entonces puede ser, me estoy inventando esto, pero puede ser que
realmente hayan 4 Poisson correspondientes a 26 centímetros. Pero como no tengo información de esas, a lo mejor estas se mezclan. A lo mejor en 26 centímetros, el 20% pertenecen a esta Poisson, el 30% a la de acá, el 10% a esta y el 40% a esta. Entonces, quizás lo que tengo es una mezcla de Poisson. ¿Y qué pasa cuando tengo una mezcla de Poisson? Lo que sucede simplemente es que ahora va a haber mayor varianza. Porque fíjese, si usted tiene que y dado mu es Poisson, Poisson con media mu, ¿verdad? Pero usted ahora tiene mu como una variable aleatoria. Quizás no sea aleatoria esta mezcla, pero a lo mejor para mí lo es porque yo no tengo esa información. Entonces ahora, como tengo una mezcla de Poisson con probabilidades, aquí he puesto como 4 posibles valores con 4 probabilidades, pero a lo mejor son más. A lo mejor una distribución continua, quién sabe. Entonces, si mu tiene su propia distribución de probabilidades, eso quiere decir que mu puede tener, digamos, su propia media. Entonces, podemos definir quizás el valor esperado de mu como tau. Y también quizás mu tenga su propia varianza si es variable aleatoria. Vamos a definir la varianza de mu como gamma. ¿Verdad? Estoy ahí inventándome. Entonces, lo siguiente no es inventado. La verdadera valor esperado de y será el valor esperado del valor esperado de y dado mu. Es una forma bien conocida de iteración del valor esperado. Cuando usted coge una forma de calcular un valor esperado es condicionando en otra variable, ¿verdad? Y sacando el valor esperado de este y luego sacando el valor esperado de esta. En el caso de la Poisson, ¿cuál es el valor esperado de y dado mu? Es mu. Aquí queda tau. Ahora, ¿cuál será la varianza? La varianza de y. Ahí me quedó un puntito que no sé por qué. ¿Cuál será la varianza de y? La varianza de y tiene una forma un poquito más elaborada. Mire la forma. Es el valor esperado de la varianza de y dado mu más la varianza del valor esperado de y dado mu. Entonces, es un poquito diferente la forma de la varianza de y. Esto es algo que se puede probar matemáticamente, no es difícil de probar. Se puede probar para variables aleatorias discretas o continuas, o cuando cojas teoría de la medida o de la probabilidad, se puede probar con cualquier tipo de integral, ¿no? En todo caso, tiene ahí la varianza de y, tiene dos componentes. Y vamos a ver qué nos da en este caso. En el caso de la Poisson, ¿cuál es la varianza de y dado mu? Y dado mu es Poisson, con media mu. Y la Poisson, su varianza es igual a su media. Entonces aquí nos queda mu, ¿verdad? Más la varianza de valor esperado de y dado mu es mu, porque la media de la Poisson es mu. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda tau más, a ver, tau, qué feo que puse tau, tau más gamma. Y por supuesto, este tau más gamma es mayor que tau, sobre todo si gamma es un número positivo. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que si es que mu no es fijo para un x, sino que es variable para un x en particular, y si tiene un comportamiento aleatorio con probabilidades, entonces la media no podrá ser igual, la varianza de y, la varianza de la frecuencia, no podrá ser igual a la media. Porque aquí la media de y quedaría igual que la media de mu. Pero en cambio la varianza de y quedaría con un valor más grande que la media de y. Y este valor gamma, ¿a qué se debe? Se debe a que mu tiene varianza. Si mu fuese una constante, la varianza de mu queda igual a 0, y entonces aquí sí queda la varianza igual a la media. Es decir, el caso particular cuando mu es constante, es el caso Poisson. Pero en el momento que mu es variable,
ya la varianza no puede ser igual a la media, sino que siempre es mayor. Entonces, viendo aquí nosotros en este cuadro que la varianza siempre da mayor a la media, es posible que tenga que pensar en una Poisson. ¿Ok? Ahora, a ver cuánto vamos. Estamos bien. Ahora, el, la Poisson, la Poisson, hay bastantes formas que se pueden hacer aquí. Pero por ejemplo, si y dado mu es Poisson con media mu, si mu fuese por ejemplo una variable aleatoria gamma, si mu fuese una variable aleatoria gamma, resulta que la distribución de y sería binomial negativa. Mire cómo salió de sorpresa y esa binomial negativa. Quizás vieron en estadística matemática esta relación, pero si y dado mu es Poisson y mu tiene una distribución continua, en este caso en números positivos, como la gamma, entonces la distribución de y, la distribución marginal de y, será binomial negativa. Entonces, otro posible modelo que pudiéramos ajustar es el modelo de binomial negativa. Puede usted buscar aquí en R. Vamos a buscar la palabra negative. Y vamos a ver ciertas funciones que nos sirven para modelar binomial negativa. Entonces, por ejemplo, en LM4 hay binomiales negativas, pero para modelos mixtos. Más tienes LMNB, esta la he usado antes, pero también más tiene dos funciones, ¿no? GLMNB, que es una de las más viejas para hacer GLM con binomial negativa, pero también tiene una familia que se llama negative binomial, ¿no? En stats tenemos la distribución binomial negativa. Esta familia me parece que la podemos utilizar con GLM directamente. Si uno puede hacer GLM y ponerle negative binomial, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona esa negative binomial? Vamos a hablar de eso. Por default parece ser de que el link es lock, pero hay que especificar un teta. Aquí se supone que el teta dice specify information required, que el teta es conocido. Me parece que el de acá lo hace con teta desconocido. Déjenme ver. Si vamos a utilizar este que lo hace con teta desconocido. ¿Qué es el teta? La información de eso está justo en este libro, que también se los tengo aquí a la mano. Ese libro que está ahí es el libro que está aquí. Ya lo tengo descargadito. Y lo tengo abierto aquí en GLMs. A ver, voy a poner aquí. GLM NB. Página 206, ya por aquí así. Entonces, aquí explica lo que es teta, ¿no? Entonces, fíjese. Aquí tenemos que y dado e es una Poisson con media mu e y que teta e es una gamma con media teta. Este es el modelo que se utiliza en R. En este modelo que utiliza la función GLMNB, ¿no? En este modelo, digamos, la media de y, la media marginal de y es mu, donde mu es este parámetro que está aquí, y la varianza de y es mu más mu cuadrado sobre teta. La distribución de y es esta, que es una distribución binomial negativa para el número de fracasos para poder alcanzar teta éxitos en este caso, ¿no? Bien.
Entonces aquí está, si gamma se conoce, se podría utilizar el negative binomial con el teta, si teta es conocido. Y si no, se puede utilizar GLMNB para estimar teta, ¿no? Entonces, vamos a utilizar eso. Vamos a poner aquí con GLMNB. Vamos a poner rec 4 en este caso. Rec 4 va a ser algo parecido SAT. No, GLMNB. Tengo que cargar para poder hacer este library más. Más quiere decir, es el nombre de este libro, Modern Applied Statistics with S. Eso es lo que quiere decir más. Es uno de los libros más viejos de R que hay, ¿no? Es, creo que del siglo pasado o de principios de este siglo, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Pero aquí en más tenemos el... Hay un más graphs. Me pregunto si es la misma que yo tengo. No, este es otro. Nada que ver con los crabs que yo tengo. Mis crabs... No se vaya a confundir. Sí, mis crabs son los que yo tengo aquí. Son diferentes. Ok. GLMNB con binomial negativa. Fórmula satélite versus with. Ya. A partir de crabs. Muy bien. Ahora, quiero que note en esto que salió aquí. Nunca lo grabé como rec 4. Rec 4. Ahí sí. Summary rec 4. Ya. Quiero que note que salió otro estimador, ¿no? Antes en el rec 1, ¿cuánto debe salir en el rec 1? Rec 1. Porque vamos a comparar con rec 1, ¿no? Había salido menos 3.3 más 0.16. Esta vez, en rec 4, menos 4.05 más 0.19. Entonces salió algo un poco diferente. Pero, note aquí la desvianza residual. 195.81 y 161 grados de libertad. ¿Se acuerdan que era que 200 y pico el punto crítico? Aquí la desvianza ya se ajusta. Es decir, si pudieran ser binomial negativa. No hay evidencia de falta de ajuste. Simplemente haciendo un pequeño cambio, eh, para haciendo un pequeño cambio en la familia. En vez de Poisson, utilizando binomial negativa. Ahora, aquí en el libro más, ¿no? Nos explica un poquito. Déjame ver. Sí. A ver. Aquí en el libro más. Sí. Parece que en la regresión se encuentra el teta y el S. El teta, si usted le pone rec 4, dólar teta, 0.90, 46. Aquí le llama, y ese es el nombre, parámetro de dispersión para la familia negativa. El teta se le conoce ahí como parámetro de dispersión y es 0.9046. Y aquí dice, como está cercano a 1, y me parece que el error estándar 0.16, entonces bien pudiera ser 1, y como 1 es un número más sencillo de manejar, dice vamos a tomarlo como que fuera 1. Es decir, aquí hoy recomienda que lo tomemos como 1. Entonces veamos aquí la familia. Este teta es igual a 1, o lo vamos a poner como 1.
Y eso básicamente quiere decir de que la varianza de y va a ser mu más mu cuadrado. Pare de contar. Mu más mu cuadrado. ¿Ok? Vamos a hacer ese. Creo que debería dar las mismas desvianzas. Vamos a ver. Rec 5. A ver si yo le pongo GLM. Pongámosle fórmula SAT versus width con la familia negative binomial con teta igual a 1. ¿Ya? Teta igual a 1. A partir de Krabs. Vamos a un summary de Rec 5. Residual deviance 206. Poquito más. Entonces creo que no lo tomó como 1, lo tomó como 0. No, aquí está como 0. Sí lo tomó como 0.9046. Vamos a ponerle 0.9046 como teta. Y ahí sí debe salir lo mismo que antes, ¿no? Entonces sería lo mismo. Sino que si yo utilizo el Negative Binomial Family, el teta tiene que ser conocido. Si no, si utilizo el de acá, cambia un poquito la forma como es el cálculo. ¿Verdad? Pero claro, me lo estima, ¿no? Me estima el teta y ya está, ¿no? Ahora, a 0.9046, la media. Tratemos de hacer un gráfico de esta. Voy a usar solo Rec 4, porque Rec 5 es equivalente prácticamente. Entonces voy a usar Rec 4. Déjeme ver aquí. No, ¿dónde está el gráfico? Ok. Vamos a hacer este gráfico. Vamos a hacer los dos que tenía aquí. Tenía hace un rato el curve con la regresión 1. Este le vamos a poner. Ya. Tenía también el Aveline con la regresión 2, que también hicimos. Y quiero hacer el curve con la regresión 4. Ok. Y este lo vamos a poner con color blue. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este gráfico. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Se acuerda que el negro era el Poisson original, el log lineal? Tenía problemas acá. Este azul como que se acercó un poquito más acá, ¿no? Pudiéramos probar el Rec 4 con Identity Link. Quizás funcione. Vamos a probar un Rec 6. Ya para concluir vamos a probar digamos un Rec 6. Vamos a hacerlo acá. Un Rec 6. Pero no sé si me permita. Déjeme ver si me permite ver otros enlaces. Link. Vamos a ver si me permite poner Identity Link. Tuvo problemas con los valores iniciales. Vamos a poner lo mismo que le hicimos acá. ¿Se acuerda Start. Vamos a hacer algo parecido aquí. ¿Ve? Ahí pudo hacer, ¿no? Entonces, este es un modelo lineal. Pero note que la residual deviance del Rec 4 era 195.81 y ahorita de este Rec 6 195.52. Es decir, no hay tanta diferencia, ¿no? Si hacemos quizás el Rec 6 con color verde para verle, pero que nadie tenga el problema de que no puede distinguir rojo y verde. Esa es una condición, ¿no? Se parece bastante el otro lineal al Poisson, pero no son la misma recta, ¿sí se da cuenta? Un poquito diferentes.
Entonces, si el ajuste es similar, ¿cómo es que la desvianza es tanta la diferencia? Bueno, vamos a quedarnos con el R4, ¿no? Que hasta aquí fue el mejor. R4. Pero quisiera que usted note con este teta qué pasa con las varianzas estimadas, ¿no? Entonces, ya para concluir esta parte, ok, me gustaría ver dos cosas. Vamos a calcular aquí los pronósticos de regresión 6 y vamos a ponerle predict, perdón, de regresión 4. Predict con regresión 4. Los nuevos datos van a ser un data frame en donde el ancho serán los anchos medios que tengo aquí, ancho M, ¿ya? Y type igual response, ok. Y me gustaría mostrarles ese pred 4 y también este que está aquí, la varianza. Es más, el pred 4 lo vamos a poner ahí junto con la media muestral y el SAT-B lo vamos a mostrar junto con pred 4 más pred 4 al cuadrado dividido para R4 dólar teta. Ahí está. Vamos a llamarle aquí pred bar o bar 4, ¿ya? Ahí. Entonces, aquí están las medias predichas, ¿no? El de 1, 1.35, el de 1.42, 1.69. Este es el azul que está aquí. Un poquito más arriba y de ahí van como alrededor, ¿no? Al final 5.14 se predice 5.97. Pero anote que también se predicen varianzas distintas. Claro, las varianzas no que tampoco se parecen igualitas, ¿no? Pero sí, aquí las varianzas son más pequeñas, acá van siendo un poco más grandes, acá van siendo un poco más grandes, etcétera. Esta de 8, claro, no se ve tan grande, ¿no? Pero también recuerde que aquí tenemos un intervalo diferente al de acá, ¿no? Entonces, realmente el modelo predeciría para 30 centímetros una varianza más grande. Pero aquí tenemos pocos datos, pocas observaciones, de 29 a 34. Es un intervalo diferente de aquí hasta acá. Entonces no tenemos muchas observaciones ahí, ¿no? Eso. Entonces, con eso les he presentado dos modelos el día de hoy. Lo que es, vamos a hacer un repaso de lo que vimos. Vimos el día de hoy los modelos siendo un poco, no acelere. Vimos un poco el modelo log lineal, Poisson, ¿verdad? Y también vimos el modelo Poisson con enlace identidad, lo aplicamos a nuestros datos. Luego vimos que la Poisson, que uno de los problemas de nuestros datos en particular era que la varianza no era igual a la media, por ende la Poisson no se ajustaba bien. Pero en el momento que hicimos una binomial negativa, la desvianza se arregló, por así decirlo. Y ahora, aunque no tenemos exactamente las mismas varianzas, sí tenemos un poquito ahí reflejado el hecho de que las varianzas son diferentes, ¿no? Según la desvianza residual, aquí salió por debajo del valor crítico. El valor crítico era 202. 395 está ahí cerquita del borde, ¿no? Pero ya está dentro de que no hay evidencia. Quizás haya un poquito de evidencia de falta de ajuste, pero ya a nivel de significancia 0.05 declaramos de que no hay, ¿no? Entonces esos son los dos modelos que hemos visto el día de hoy. Hay otros temas que me gustaría darles. Eso lo veremos en la próxima clase. La siguiente parte de esta clase tendrá las instrucciones en el aula virtual para un taller. El taller va a ser parte de la clase, así como hacemos en clases, ¿no? En las clases presenciales. ¿Ok? Por ahora eso es todo. Muchísimas gracias. Pasen bien. Hasta luego.